¿Has escuchado historias de deportistas exitosos con grandes desastres en su vida personal? Sé que también habrás escuchado historias de grandes deportistas que son grandes ejemplos a seguir en su vida familiar, en su vida laboral, en todos los aspectos de su vida. Hoy en este video hablaremos al respecto. A lo largo de la experiencia que he recogido en estos años como preparador mental de deportistas, he logrado entender que hay una fuerte correlación entre los aspectos de personalidad de un individuo y sus resultados deportivos. ¿Es determinante que una persona con resultados deportivos sea buena persona? No. Hay grandes deportistas que como persona dejan mucho que desear. Pero la buena noticia es que hay muchos deportistas que como personas son grandes ejemplos. Puede que no sean personas perfectas, pero te garantizo que hacen la tarea mucho mejor que muchas otras personas. Y que de una u otra manera son grandes ejemplos a seguir. Cuando yo empecé con las sesiones de preparación mental deportiva, empecé a recibir una serie de llamadas familiares y de entrenadores que en un inicio me parecían muy curiosas. La primera de ellas fue alguna vez una mamá de un tenista que al momento de comunicarse conmigo me preguntó qué le estaba diciendo yo o qué estaba trabajando yo con su hijo. Inicialmente me preocupé porque estaba empezando, mi programa era un programa enfocado a la mejora de resultados, de alto rendimiento a nivel técnico y de resultados. Entonces cuando esta mamá me informa que quiere saber qué está hablando yo con el niño, me alcancé a preocupar porque de pronto no sé qué aspecto no hubiera tenido en cuenta o qué asunto hubiera podido haber detonado esa pregunta en esta mamá. Me dijo: Andrés, lo que pasa es que en estos días que fui a regañar a mi hijo, vi que él infló los cachetes y no me respondió. Entonces yo entendí. Y sí, supe que tenía que ver con el proceso. El caso de esta mamá y este tenista fue rondando la segunda sesión con el deportista. Entre la tercera y la cuarta sesión, o entre la cuarta y la quinta, este muchacho ganó su primer campeonato de tenis. Con una victoria muy meritoria, de mucho juego emocional. Tiempo después, entrenando un equipo de baloncesto femenino, tuve contacto otra vez con otra mamá, la cual me hizo llegar una pregunta similar. ¿Qué le estás diciendo tú a las niñas? ¿Por qué? Porque es que la niña ya no pelea tanto con su hermanita. Tiempo después, la nana de uno de los alumnos que yo tenía, en un proceso más personal, no era tan deportivo, sí era deportista, muy relacionado con el tenis y con el fútbol, me hizo saber que en su casa estaban muy contentos con el proceso, porque era un muchacho que se le veía con una felicidad renovada, felicidad verdadera, felicidad de vida, no felicidad recochera o de distracción, una felicidad por vivir, por estar bien, que el muchacho ya estaba tendiendo su cama, que estaba haciendo sus tareas. Y fue por esos días cuando empecé a entender que cuando en un programa le enseño a un deportista a controlar sus emociones, a administrarlas, a regular sus estados de ánimo, a propulsar sus habilidades mentales, personales, esos recursos, como estructuras que somos, cuentan para uno u otro escenario de vida. Es ahí cuando encontramos que tenemos mejoras deportivas muy importantes, muy interesantes, pero que además estamos creando grandes personas con responsabilidad humana. El llamado es a que tú, como deportista o preparador o profesional del deporte, te preocupes más por la parte mental de tus deportistas. Enséñales cosas positivas, éticas,
que si lo estás haciendo de manera correcta tendrás un muy buen deportista y una gran persona. Un punto adicional que debo agregar para este aspecto es: las personas somos o tenemos configurada nuestra personalidad en estructuras funcionales. Lo que necesitamos trabajar en esas estructuras son los contenidos. La parte competitiva es una de las estructuras y la debemos incentivar, pero la debemos ocupar con contenidos útiles, positivos y constructivos. El problema no es la competitividad, el problema no es la competencia, como lo abro en otro video, que de hecho podrás ver acá, podrás hacer el enlace para ir a ese otro video, donde hablo de la parte de la competitividad y la competencia. El problema no es la competencia, el problema es con qué ocupamos nuestras estructuras personales. La estructura de competitividad bien ocupada será un gran recurso. Si eres una persona perfeccionista con un gran contenido dentro de esa estructura de perfección, serás una gran persona. Si eres una persona disciplinada con un gran contenido dentro de esa estructura de disciplina, en vez de ser una persona cansona, estresada y acomplejada, serás una persona con crecimiento constante, con resultados constantes, con crecimiento constante. Ese era el mensaje de hoy. Te invito a que uses de la mejor manera tus estructuras de personalidad. Dales un contenido positivo, constructivo, para que mejoremos nuestra calidad de vida y nuestra calidad social. Recuerda, los likes, suscripción, para poder estar actualizado con la información que subimos constantemente. Recuerda que estamos aquí para apoyarte. Cualquier duda, consulta, con gusto será atendida en el espacio de comentarios o en la información que aparece en la parte inferior de este video. Ha sido un placer estar de nuevo con ustedes. Recuerda permanecer en la zona y vive consciente. ¿Qué? Gracias, Joshua. Eso fue muy bueno. Hasta me interesó.